Bueno, estamos ya iniciando esta noche. Nos da mucho gusto poder saludarles a los que ya están aquí. Eh, Déjenle, traigo una silla a Rosalvita. ¿Eh? ¿Quieren nomás saludas y yo ya me lanzo? Aquí las van a saludar. Hola, hola a todos y qué bueno que ya estamos listos. Eh, Hoy es día especial porque se está empezando un tema nuevo que se va a estar viendo durante no sé cuántos días, pero creo que es uno de los temas más importantes sobre lo que es la autoridad. Nos vamos a ver un poquito de autoridad. A Jesús le cuestionaban su autoridad, pero entonces yo creo que vamos a estar viendo en este capítulo cosas bien importantes y yo les animo a creer a Dios, a creer en su palabra, a creer en lo que Él es y en lo que Él dice que nosotros somos en Él. Ahora, aquí se necesita la fe, como en todo lo que Ujú. hacemos y recibimos de parte de Dios. Así que qué bueno que estás aquí. Yo les felicito a los que han continuado, ¿no? Con estos estudios, todo lo que inviertan, todo el tiempo que inviertan en aprender, en ir poniendo, como dice, ladrillo tras ladrillo, ir edificando sus vidas, van a ver que es algo que después trae grandes bendiciones. ¿Por qué? Porque cuando vienen los tiempos de prueba, y no siempre los tiempos de prueba hablamos de tiempos difíciles, muchas veces vienen pruebas donde se abren muchas puertas y Dios ve las motivaciones y el corazón. Entonces, en tiempo las decisiones que tomamos son importantes y si las decisiones eh, eh, son tomadas tomando en cuenta a Dios, la autoridad de Dios, o sea, toda la autoridad pues viene de Él y si lo tomamos en cuenta y entonces tomamos buenas decisiones, entonces también Dios va a respaldar lo que hagamos, ¿no? Entonces, qué bueno que están aquí y pues preparen su corazón, les animo a lo que puedan tomar notas, ¿verdad? Sino qué padre que ya están quedando grabadas las conferencias para que en un momento dado, ¿verdad? A veces Dios nos inquieta, a veces a mí me pasa, ¿no? De repente Dios me dice, aquí esta palabra de tal día, y yo tengo mis notas generalmente, gran parte apuntadas, ¿no? Entonces a veces me voy a a las notas y busco, y ya como que me refresca, o eso va edificando otras áreas que Dios me está hablando, entonces todo se complementa. Pero te voy a decir, la palabra, lo que tú dejes entrar en tu corazón es lo que va a sostener tu vida en todo momento. Así que pues felicidades. Y aquí ahorita dejo a Sergio que va a estar con este tema. Es la página 36, capítulo 5, ¿verdad? Página 36, sobre toda autoridad me ha sido dada. ¿Ok? Buenas noches. Muy bien, pues estamos eh, iniciando este tiempo, ¿verdad? Y yo quiero que ya con tu manual, ¿verdad? Estamos en el manual del Ministerio de Sanidad y Milagros, ¿verdad? Vamos por el tema, ¿verdad? No me pasé a la obra del Espíritu Santo, pero más adelante volveremos a la obra del Espíritu Santo. Pero ahorita, ¿verdad? Yo quisiera que tomáramos este capítulo 5, ¿verdad? Que es muy importante para nosotros. Y quiero empezar leyendo en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, ¿verdad? Y escucha como dice en el versículo 7, Mateo 7, 7. Dice la escritura, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Así que vemos, ¿verdad?
la palabra, ¿verdad? De promesa, ¿verdad? Nos está dando el Señor su promesa de respuestas, ¿verdad? Para nuestras vidas. Entonces, nosotros estamos buscando, ¿verdad? Que nuestra vida espiritual, ¿verdad? Tenga no solamente un crecimiento, ¿no? Sino que a través de ir creciendo e ir madurando, nosotros vayamos descubriendo las maneras y cómo ir nosotros obteniendo, ¿verdad? Las respuestas, obteniendo los resultados, ¿verdad? Entonces la escritura nos enseña, ¿verdad? Tres áreas en las que tú y yo tenemos que desarrollarnos. La primera es pedir, ¿verdad? Dios nos da la, 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 la invitación, ¿verdad? Para poder hacer oraciones, ¿verdad? Para poder hacer peticiones, para poder hacer ruegos, ¿verdad? Y de esta manera el cielo está escuchando lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Y que nos ha llevado a clamar a Dios. Pero también dice, ¿verdad? Que nosotros somos los que tenemos que buscar. Entonces, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y podemos buscar ahí las respuestas, podemos buscar ahí la guianza, podemos buscar en la palabra de Dios el conocimiento, ¿verdad? De los caminos del Señor. Y dice la Escritura que si buscamos, vamos a hallar, ¿verdad? Buscamos conocerle a Él, buscamos más el corazón de Dios, buscamos más ser hijos, buscamos, ¿verdad? Con intensidad el sumergirnos en las profundidades de la palabra, quiere decir en escudriñar la palabra, y todo esto, ¿verdad? Nos lleva, ¿verdad? A la bendición de poder nosotros descubrir las cosas que están, ¿verdad? En el corazón de Dios. Entonces, este versículo 7 empieza diciendo, pidan, ¿verdad? Pedid. O sea, tenemos que pedir. Y entonces esta palabra implica, ¿verdad? Que nosotros hacemos nuestra petición a una persona que tiene, ¿verdad? Una posición más alta, una autoridad más alta, ¿verdad? Y sabemos que cuando oramos, ¿verdad? Le pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, si nosotros pedimos, ¿verdad? Se nos va a dar lo que pedimos, ¿verdad? Y luego dice, llama, ¿verdad? Tenemos que llamar. Llamad y se os abrirá. Entonces las cosas que han estado, ¿verdad? Cerradas, las puertas que han estado cerradas, ¿verdad? Y que no ha habido acceso, ¿verdad? Cuando nosotros llamamos, ¿verdad? Sabemos que se va a abrir. Entonces la persona que está adentro tiene la capacidad de abrir. Pero ahora escúchame, ya en Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos la maravillosa bendición, ¿verdad? De que el Señor Jesucristo, ¿verdad? A su iglesia le ha entregado las llaves del reino. Así que cuando tú tienes las llaves, entonces tú vas y abres una puerta que está cerrada. Entonces Dios nos ha dado la capacidad, ¿verdad? De abrir, ¿verdad? Y de poder accesar, ¿no? Y la Escritura dice, ¿verdad? Que el que llama se le abrirá. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que estas tres áreas nos enseñan, ¿verdad? Cómo ir enfilando nuestra vida, ¿verdad? Y orientándola hacia el conocimiento de Dios, ¿verdad? Hacia una vida, ¿verdad? La Biblia le llama, ¿verdad? Piedad, ¿verdad? Una vida piadosa. Quiere decir una vida donde todo lo que es espiritual, ¿verdad? Tiene que producir en nosotros, ¿verdad? Un hambre, una necesidad de las cosas de Dios, ¿verdad? La oración, ¿verdad? El clamor, ¿sí? La búsqueda de su presencia, de su corazón, ¿verdad? La búsqueda de esa realidad de Dios, ¿verdad? La búsqueda del Espíritu Santo. O sea, todo eso, ¿verdad? Nos anima y nos impulsa a buscar y a buscar y a buscar más de Dios. Entonces el propósito es buscar, ¿verdad? Pero no nos quedemos ahí, ¿verdad? Sino que nosotros declaremos la palabra y declaremos lo que dice la palabra cuando buscamos. Dice la Escritura, ¿verdad? Y me buscaréis y me hallaréis, ¿verdad? Porque el propósito es de encontrarlo, ¿verdad? Y entonces nos da el secreto, ¿verdad? Cuando tú me buscas con todo tu corazón, me vas a encontrar porque dice Dios, yo me voy a revelar a ti, ¿verdad? Porque ahora he visto que tu corazón es sincero para mí y verdaderamente, ¿verdad? Estás buscando de mí. Entonces estas tres áreas, mis amados, nos permiten, ¿verdad? Entrar en los niveles de intimidad que el Señor necesita. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de esto, verdad? Porque, o sea, esto que te estoy comentando no está en el manual, ¿verdad? Pero
nos va a enfilar hacia allá, ¿no? Entonces tú y yo necesitamos entender, ¿verdad? Que la invitación ya está dada por Dios mismo para nosotros. Jesús es el que está hablando esta palabra y Jesús le está hablando, ¿verdad? A los discípulos le está hablando no solamente a los que estaban sentados ahí, sino que Él lo estaba extendiendo y sus palabras, ¿verdad? Estaban corriendo, ¿verdad? Por todos los que tenían, ¿verdad? Necesidad de conocer más de las cosas de Dios. Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que esta invitación, esta triple invitación, ¿verdad? Nos abre el acceso, nos abre el camino, ¿verdad? Para que podamos nosotros obtener, ¿verdad? Respuestas que, que causen que nosotros respondamos también, ¿verdad? Al pacto con Dios, ¿verdad? Acuérdate, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, dice, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces nosotros buscamos, ¿verdad? El reino de Dios y buscamos la justicia de Dios y entonces todo lo demás que son nuestras necesidades, ¿verdad? Y las necesidades de nuestro hogar, las necesidades de nuestra casa. Cuando nosotros buscamos lo de Dios, Él se encarga de darnos, ¿verdad? La bendición de los nuestros. ¿Verdad? Entonces nosotros, ¿verdad? Si buscamos lo nuestro delante de Dios y estamos pidiéndole nada más por lo de nosotros, estamos muy, muy limitados, ¿verdad? Y estamos limitando a Dios. Le estamos diciendo, Dios, ¿verdad? Nada más bendíceme, lo que me interesa de ti nada más es que me bendigas. Y ¿sabes qué? El corazón del Padre, ¿verdad? Está anhelante de encontrar a quién o a quienes se interesen por las cosas de Él, ¿verdad? Que se interesen por la voluntad de Él. Que quieran hacer las obras de Él, ¿verdad? Para que entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Tenemos un corazón para Dios y Él nos revela, ¿verdad? Porque hemos estado pidiendo, hemos estado clamando, hemos estado orando, hemos estado haciendo ruegos y peticiones, ¿verdad? Hemos estado buscando su corazón, hemos estado buscando la presencia del Espíritu Santo, hemos estado buscando la revelación del Señor y entonces Él ve nuestro corazón, ¿verdad? Que nosotros tocamos y ahora Él nos va a abrir el acceso a su presencia. ¿Te acuerdas tú de la escritura en Apocalipsis capítulo 4? Le dice el Señor al apóstol, le dice, sube acá, ¿verdad? Y te mostraré, ¿verdad? Sube acá, hay una puerta que está abierta y yo quiero que cruces esta puerta para que puedas ver todo lo que yo tengo y lo que yo te muestre, lo que yo te revele, le dice al profeta, ¿verdad? Al apóstol, le dice, escríbelo, ¿verdad? Para que quede, ¿verdad? Ahí para todas las edades, ¿no? Entonces, este llamado, ¿verdad? A conocer más de los caminos de Dios, ¿verdad? Te vuelvo a repetir, nos abren el acceso a la intimidad con Dios. ¿Por qué es tan importante, verdad? La intimidad con Dios. ¿Por qué? ¿Sí? Porque la intimidad con Dios nos permite entonces, ¿verdad? Poder recibir directamente de Él. Y lo primero que recibimos es vida. Cuando nosotros, ¿verdad? Nos conectamos con la fuente, cuando nosotros, ¿verdad? Como pámpanos, ¿verdad? Nos injertamos en la vid verdadera, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a recibir la vida de la vid, ¿verdad? Que fluye al pámpano, ¿verdad? Para que nuestras vidas puedan producir fruto. Dice Jesucristo, ¿verdad? Separados de mí, nada vas a poder hacer. Una rama, ¿verdad? Un pámpano que es desprendido de la vid, ese pámpano, ¿verdad? Va a caer en tierra, ¿verdad? Y se va a secar, va a morir, ¿verdad? Porque no está recibiendo la vida que está, ¿verdad? En la vid. Entonces, tú y yo tenemos que entender y aprender que necesitamos estar conectados y no desconectarnos. Quiere decir, entramos a la presencia de Dios y permanecemos ya en su presencia. Quiere decir que tocamos la puerta y con insistencia hasta que se nos abra, porque esa es la promesa. Y cuando se nos abre el acceso a la presencia de Dios, entramos, ¿verdad? Y cambiamos nuestro lugar de residencia, como lo hemos compartido muchas veces, ¿verdad? Cambiamos nuestra dirección, ya no vivimos, ¿verdad? En la tierra, en la colonia en la que tú vives, en la casa que tú vives, y aunque sigues viviendo en esa casa y sigues viviendo en esa dirección, pero ahora, ¿verdad? Tú, ¿verdad? Escribes una nueva dirección. ¿Sí? De residencia. Ahora tú perteneces a Sión, vives en Sión, ¿verdad? Moras en Sión, vives con el que vive en Sión, ¿verdad? Y ahora eres ciudadano, ¿verdad? De una nueva ciudad,
de una ciudad que es celestial, ¿verdad? De un lugar donde la presencia de Dios, ¿verdad? Es lo que mora, lo que habita en Sión, ¿verdad? En ese lugar, y entonces tú y yo nos convertimos en ciudadanos de Sión, amén. Ahora tenemos, ¿verdad? El cumplimiento de estas tres promesas y entonces nuestra vida, ¿verdad? Entra a niveles más profundos y más profundos de intimidad con Dios y entonces nosotros, ¿verdad? Empezamos a crecer y a crecer y a madurar y entonces vamos a obtener, ¿verdad? Las bendiciones de estar conectados, ¿verdad? Con el cielo. Bueno, vamos entonces al manual, Mateo 7, Mateo 7, y vamos leímos ahorita los versículos 7 y 8, ¿verdad? Dice el versículo 9, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Bueno, no creo, ¿verdad? Que haya hombres así, ¿no? O si le pide un pescado le dará una serpiente, ¿verdad? Es otra pregunta, ¿sí? Pues si vosotros, dice la Escritura, siendo malos, sabes dar buenas dádivas a tus hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se la pidan, ¿verdad? A los que le pidan. Entonces decía Jesús, ¿verdad? Pide y se te dará. Y entonces, si tú pides y pides y pides, ¿verdad? El Padre de las luces te va a dar cosas, dice aquí, buenas, ¿verdad? Él dará buenas cosas, ¿sí? Así dice el versículo 12, así que todas las cosas que queráis de los que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces Dios, ¿verdad? Va a dar buenas cosas cuando nosotros pedimos. ¿Ok? Entonces, te leo el versículo 16. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo árbol da buenos frutos, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y Jesús está haciendo, ¿verdad?, una distinción, ¿sí? Y nos está diciendo que el fruto, ¿verdad?, va a ser conocido, ¿sí? El árbol va a ser conocido por el fruto que dé. Si da fruto bueno, va a ser un árbol bueno. Si da fruto malo, ¿verdad? Va a ser un árbol malo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y entonces este es otro principio, ¿verdad? Que Dios nos está llamando, ¿verdad? A conocer, a vivir y a experimentar, ¿verdad? Y es, ¿verdad? Que nosotros tenemos que buscar ser buenos árboles, árboles de justicia, dice la Escritura, ¿sí? Y hemos hablado mucho de los árboles de justicia, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que es necesario que nosotros empecemos a discernir qué tipo de fruto estamos dando. Por eso empecé leyéndote el versículo 7, ¿verdad? Y el versículo 8. Porque si nosotros aprendemos a conectarnos con el cielo, todo lo que pidamos, ¿verdad? Nos será dado. Sí, cuando nosotros busquemos, ¿verdad? Vamos a encontrar. Cuando nosotros llamemos, se nos va a abrir. Y entonces la vida de intimidad va a crecer y nosotros vamos a estar injertados, ¿verdad? En la vid verdadera. Vamos a estar recibiendo la vida de la vid. Y nuestra vida como pámpanos, ¿verdad? Va a empezar a dar frutos. Y cuando el fruto, ¿verdad? Viene de una vid que es, ¿verdad? Buena, que es divina, ¿sabes qué? Ten por seguro que el fruto va a ser bueno. Y entonces vamos a ser conocidos, ¿verdad? Porque damos buen fruto, ¿sí? Así que tenemos que ser nosotros entendidos, ¿verdad? De los diseños de cómo hace las cosas Dios, ¿verdad? Para que nosotros podamos experimentar esta verdad de la palabra. Por sus frutos los conoceréis. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, estamos empezando este tema, Señor, de nuestro manual, Señor, y declaramos, Señor, que nosotros somos hombres y mujeres, Señor, sabios, Señor, que buscamos, Señor, tu corazón, Señor,
porque tenemos tu promesa, Señor, esta triple promesa. Yo declaro, Señor, que nuestras vidas, Señor, aprenden a pedir, Señor, guiados por el Espíritu Santo, Señor, que nuestra manera de pedir va a ser la correcta, Señor, que nosotros pediremos, Señor, con sabiduría y pediremos, Señor, guiados por el Espíritu Santo, que cuando nosotros pidamos, Señor, Señor, nuestras peticiones, ruegos, Señor, Señor, todo lo que clamemos, Señor, en nuestro corazón, todas esas rogativas, Señor, que broten del fondo de nuestro corazón, perdón, estarán guiadas por el Espíritu Santo, Señor, y nuestro pedir, Señor, Señor, arrebatará las respuestas del cielo, Señor. El cielo responderá, Señor, a nuestras peticiones, Señor, y veremos, Señor, como hombres y mujeres de fe, que nuestra vida de oración empieza a ser una vida emocionante, empieza a ser una vida, Señor, que produce resultados, Señor, que empezamos, Señor, a orar como conviene, Señor, oramos, Señor, con la guianza del Espíritu Santo, Señor, y entonces el cielo empieza a responder, Señor, y seremos hombres y mujeres que empezaremos a ver, Dios, que a partir de este tiempo, Señor, las respuestas, Señor, a nuestras oraciones empiezan a cortar cada vez más, Señor, de tal manera que muchas veces pediremos, Señor, y el cielo estará contestando, Señor, inmediatamente, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás revelando las estrategias y los diseños del cielo, Señor, para que tu iglesia, Señor, empiece a madurar y empiece a crecer, Señor, teniendo una intimidad mayor. Señor, yo declaro, Señor, que tú nos llevas a buscar, Señor, las cosas del cielo, porque hemos aprendido a poner nuestros ojos, Señor, Señor, en las cosas de arriba, Señor. Ya no estamos viendo lo de abajo, ya estamos viendo lo de arriba. Nuestro enfoque, Señor, es lo celestial, lo divino, Señor. Señor, y conforme nosotros vemos, Señor, nosotros buscamos, Señor, Señor, entonces, Señor, sabemos, Señor, que tú anhelas, Señor, que nosotros pidamos, Señor, pero que también nosotros busquemos, Señor, lo que es del cielo. Señor, buscamos tu corazón, buscamos tu presencia, Señor, buscamos, Señor, al Espíritu Santo, buscamos ser guiados por el Espíritu Santo, buscamos la sabiduría que viene del cielo, Señor, buscamos, Señor, las cosas, Señor, que están siendo derramadas del cielo, Dios, Señor, y en esa búsqueda, Señor, tú nos das tu promesa también en la Escritura, Señor, que Señor, te encontraremos, Señor, porque te buscaremos con todo nuestro corazón, Señor, y entonces tú te dejarás encontrar. Señor, yo declaro que a partir de este día, Señor, y de este tiempo, Señor, Señor, cada uno de los que estamos en esta noche, Señor, nuestra vida de intimidad con el Espíritu Santo crecerá, Señor, y se desarrollará, Señor, y brincará a un siguiente nivel de intimidad más profundo. Yo declaro, Señor, que viene intimidad más profunda a cada uno de los que te estamos buscando, Dios, y que estaremos tocando, Señor, Señor, las profundidades de tu corazón, Espíritu Santo, y tú nos llevarás, Señor, a conocer, Señor, como el Espíritu de verdad, nos llevarás a conocer toda verdad, Señor, toda palabra de verdad, toda palabra revelada por Jesucristo, toda palabra que viene del Padre, Señor, para estos tiempos, Señor, que nos toca vivir, Señor. Señor, nos conectarás, Señor, con la palabra de verdad, y entonces hallaremos, Señor, aquello para lo cual hemos estado, Señor, buscando, Señor, lo hallaremos en el nombre de Jesús, Señor. Y además, Señor, yo declaro, Señor, que esta triple promesa, Señor, se cumple cuando nosotros tocamos, Señor. Estaremos tocando tu corazón, estaremos tocando las puertas del cielo, estaremos tocando, Señor, lo divino, lo celestial, Señor. Señor, y dice la Escritura que se abrirán los cielos, Señor. Yo declaro, Señor, que se abren los cielos, Señor, sobre las vidas de cada uno de los que en esta noche estamos tomando este discipulado, Señor. Se abrirán, Señor, y cada uno caminaremos bajo cielos abiertos, Señor, porque hemos tocado, Señor, a tu corazón, Señor, y tú nos has abierto puertas, Señor. Y esa puerta que está en el cielo, Señor, tú nos dices, no te quedes abajo, sube. Yo declaro, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, empezamos a vivir la vida en el Espíritu, Señor. Señor, que empezamos a vivir ya, Señor, ya no en lo natural, sino que tú nos revelas, Señor, las dimensiones del Espíritu, Señor. Nos revelas el mundo espiritual, Señor, y nosotros empezamos a vivir, Señor, conscientes, Señor, de lo que son las cosas eternas, Señor, y empezar a vivir por aquellas cosas que tú nos estás revelando y que nos estás mostrando en el Espíritu. Yo te doy las gracias, Señor, porque tú nos llevas a mayor intimidad. Gracias te doy, Señor, porque mientras mayor intimidad tengamos, Señor, sabemos, Señor, que nuestra vida va a empezar a fructificar y cada vez el fruto será mejor, Señor, cada vez el fruto será, Señor, de mayor bendición, Señor.
no solamente, Señor, para los que están cerca, sino para aquellos que conocerán, Señor, el Evangelio a través de nuestras vidas, porque estaremos dando fruto y fruto en abundancia para todos los necesitados, aquellos que necesitan comer, Señor, y que necesitan, Señor, estirarse, Señor, y tomar del fruto, Señor, que viene del cielo, Señor, y nuestras vidas, Señor, estarán produciendo aquello que tiene eternidad. Yo te doy gracias porque la palabra que predicaremos, la palabra que compartiremos, la palabra que ministraremos, Señor, lleva buen fruto, Señor, llevará buen fruto, Señor, y producirá, Señor, salvación. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús por lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo con cada uno de nosotros. Amén, amén. Bueno, voy a la escritura. Dice ahora el versículo 21, Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Y qué reprensión está trayendo el Señor a través de la palabra. Entonces, yo quiero que en esta noche empecemos, ¿verdad? Este capítulo 5, viendo algunas verdades de la misma escritura, ¿sí? Verdades que nos harán entender y conocer mayores profundidades de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, la escritura empieza diciendo, ¿verdad? En el versículo 21, dice, no todo el que me dice, o sea, no todos, ¿sí? No todos. Entonces, quiere decir que solamente algunos, ¿verdad? Y entonces, lo primero, el Señor está diciendo, ¿sí? ¿Sí? Tú me vas a conocer verdaderamente, ¿sí? Entonces nos habla de intimidad. Tú me vas a conocer verdaderamente, ¿verdad? Me vas a reconocer y me vas a llamar Señor, Señor. Quiere decir, va a haber una doble honra, ¿sí? Y entonces, a los que Jesús está reprendiendo en el versículo 21, ¿sí? Ellos lo están deshonrando, ¿sí? Pero a los que lo estamos conociendo, porque hemos entrado en la intimidad y hemos conocido su corazón y estamos conociéndole a Él, ¿verdad? Por revelación, ¿verdad? Entonces nosotros lo estamos conociendo y reconociendo como autoridad y entonces nosotros lo vamos a llamar Señor, Señor. Quiere decir, le vamos a dar una doble honra. Amén. Bueno, dice la Escritura, Evangelio de Juan. Abre tu Biblia, nada más te voy a leer rápidamente un versículo. Ponle algo aquí a Mateo 7, 21, ¿sí? Porque regresamos rápidamente, pero escucha lo que dice en Juan capítulo 13. A mí siempre me gusta ponerle sustento a las declaraciones, ¿verdad? De la palabra. Dice la Escritura, versículo 10, Mateo 13, 10, dice, Jesús les dijo, el que está lavado no necesita, dice, sino lavarse los pies, pues está, dice la Escritura, todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces Jesús, ¿verdad? Acaba de lavarle los pies a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Pedro no quería y Jesús le dice, si no te los lavo, no vas a tener parte en mi reino. Y dice Pedro, pues lávame todo, ¿no? No solamente los pies. ¿Sí? Pero entonces el Señor le dice, ¿verdad? Les dice, el que está lavado no necesita, ¿verdad? Sino lavarse los pies. ¿Por qué? Porque nuestros pies son los que tocan la tierra, son los que tocan el polvo, son los que caminan, ¿verdad? Dice, necesitamos, o sea, ya todo estás limpio, pero necesitamos, ¿verdad? Lavarnos los pies, ¿verdad? Y, y, y Jesús hace una separación, dice, todos están limpios, ¿verdad? Pero dice, aunque no todos. O sea, ustedes están limpios, aunque no todos. Quiere decir, hay uno que no está limpio. Ahorita sabemos nosotros que Jesús le lavó los pies también, ¿verdad? A Judas,
¿sí? Y Jesús le estaba dando la oportunidad a Judas, ¿sí? De ver el corazón de Jesús, de ver el amor de Jesús y de experimentar, ¿verdad? Eh, eh, el, el acto profético que Jesús estaba haciendo con todos los discípulos, incluyéndolo a él, ¿sí? Aún Jesús sabiendo que lo iba a traicionar, pero Jesús, ¿verdad? Por amor le lavó los pies también, ¿sí? Eh, yo creo, ¿verdad? Que Jesús lo amó de la misma manera que amó a todos los demás, ¿verdad? Y que Judas representa, ¿verdad? Esa eh, calidad de corazón, que aunque haya revelación de Cristo, ¿verdad? Hay traición. Amén. Entonces yo te digo, ¿verdad? Jesús nos enseña este principio: guarda tu corazón. Por sobre todas las cosas, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque muchos te van a traicionar. ¿Sí? Pero tú tienes que tener el corazón como Jesús, ¿verdad? Estar dispuesto a lavarle los pies a todos, incluyendo a los que no están limpios, ¿verdad? Incluyéndolo. ¿Por qué? Porque eh, oremos que la gracia de Dios los pueda alcanzar, ¿verdad? Y que puedan ser también lavados de sus pecados, ¿verdad? Que puedan ser llevados al arrepentimiento para que sus vidas, ¿verdad? No se pierdan, porque Jesús vino a salvar a todos. Él no vino a salvar nada más a los que estaban limpios, Él vino a salvar a los que no estaban limpios, ¿verdad? Y Jesús, ¿verdad? Les lava los pies dándoles una enseñanza espiritual, ¿verdad? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, ¿verdad? El que ya está lavado. Jesucristo dijo, ¿verdad? Por acá por el capítulo 17, dice Jesús, capítulo 17, versículo 16, dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando somos lavados por la palabra de Dios, la palabra nos santifica, ¿verdad? Entonces Jesús es lo que les está diciendo, ¿verdad? El que está lavado, el que ha recibido la palabra, ¿verdad? Que viene del cielo, la palabra que trae eternidad, la palabra que te puede lavar completamente. Te doy otra escritura que la hemos usado en Agua Viva muchas veces, ¿verdad? Y ahí la tenemos aún en un eh, en una lona, ¿verdad? Dice Ezequiel capítulo 36, versículos 21, ¿verdad? Dice Dios, ¿sí? Y yo, ¿verdad? Derramaré agua limpia sobre ustedes y los lavaré, ¿verdad? Completa y totalmente. Los lavaré de sus inmundicias, los lavaré de sus idolatrías. Entonces está hablando, ¿verdad? Del poder de la palabra. El poder de la palabra trae limpieza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos redarguye, ¿verdad? El Espíritu Santo usa la palabra para redarguirnos y para que nuestro corazón, ¿verdad? Pueda entender y comprender la magnitud, ¿verdad? De haber pecado contra el cielo, de haber pecado contra Dios, ¿verdad? Y entonces nuestro corazón, ¿verdad? Clama por arrepentimiento, ¿verdad? Y le dice, Señor, perdóname, ¿verdad? Y la palabra, esa palabra del Evangelio que llegó a nuestras vidas, nos produce una limpieza, nos empieza a lavar. Pero dice Jesús, tus pies tienen que estar lavados, ¿no? Bueno, eh, eh, yo avanzo aquí en Juan 13. Dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no, no estáis limpios todos. ¿Sí? Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, Jesús les está, ¿verdad? Llevando al entendimiento, ¿sí? Del acto profético, ¿verdad? Que llevó a cabo. Y entonces Jesús dice, vosotros me llamáis, o sea, ¿qué dice tu Biblia? ¿Cómo le llaman? ¿Sí? Dice, vosotros me llamáis maestro y señor. ¿Sí? Y decís bien porque lo soy. ¿Sí? Pues si yo, dice Jesús, el señor y maestro,
he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Sí? Entonces, este acto de lavar los pies, ¿sí? Bueno, sabemos que el agua es símbolo, ¿sí?, de la palabra de Dios. ¿Sí? Y lo puedes ver en Efesios capítulo 5, cuando habla de lo que Jesús hace por su iglesia, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, ¿verdad? Para santificarla, dice, para purificarla por el lavamiento del agua. Amén. Entonces, cuando nosotros nos lavamos los pies, ¿verdad? Bueno, a veces pensamos, ay, es que tenemos que traer una tinita, ¿verdad? Y llenarla de agua y decirle, siéntense y a ver, quítense los zapatitos porque les voy a lavar los pies. O sea, ese es un acto profético, ¿no? Pero también, ¿verdad? Significa que tenemos que usar el agua para lavarnos de las contaminaciones de nuestro caminar por el mundo, y entonces, ¿verdad? Debemos de lavarnos unos a otros. Quiere decir que debemos de usar y compartirnos la palabra de Dios. Mira, Dios está hablando esto, ¿verdad? Y lo que Dios me está mostrando, ¿verdad? Pues yo espero que te bendiga porque Dios está haciendo esto en mi vida, ¿verdad? Y me está limpiando y me está lavando con la palabra, y yo quiero que esto que Dios me está revelando y me está mostrando te pueda servir a ti, ¿verdad? Y entonces nosotros nos compartimos las escrituras, ¿verdad? Cuando nos sentamos a comer, hablamos de la palabra de Dios, hablamos del reino de los cielos, hablamos de Jesucristo, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la obra del Padre, lo que está haciendo, ¿verdad? Y nos estamos lavando los pies unos a otros, ¿verdad? A través de compartirnos la palabra, a través de compartirnos las experiencias, a través de darnos testimonios unos a otros. Amén. Entonces, dice Jesús, ¿verdad? Versículo 15, porque ejemplo les he dado para que como yo lo hago, ¿verdad? Ustedes también lo hagan. ¿Sí? De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. ¿Sí? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hicieres. ¿Sí? Ahora, ¿qué te quiero recalcar aquí? De acuerdo a lo que estamos estudiando, dice Jesús, ¿verdad? Versículo 13, ustedes me llaman maestro y señor, ¿sí? Y dicen bien, dice, porque lo soy. Y si yo soy señor y maestro, entonces, así como yo les he lavado los pies, ustedes tienen que lavarse los pies unos a otros, ¿sí? Bueno, entonces yo regreso, ¿sí?, a Mateo 7:21, y dice la escritura, ¿sí? Todo aquel que me dice, Señor, Señor, ¿sí? Entonces, yo estoy enfocando, ¿verdad?, estos comentarios en los dos sentidos, ¿verdad? Primero, en el sentido positivo del que está realmente en Cristo, y luego en el sentido de reprensión, ¿verdad? Como lo está usando Jesús en la escritura, ¿verdad? Reprendiendo a aquellos que vienen y le dicen Señor, Señor, y Jesús dice, no, 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 a ustedes no los conozco, ¿sí? Pero hay aquellos que le dicen, ¿verdad?, maestro y señor, o señor y maestro, ¿verdad? Entonces dice Jesús, doble honra, ¿verdad? Pero a ustedes sí los conozco, sí los recibo, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes recibe el Señor? A quienes lo reconocen, ¿verdad? Y le están dando la doble honra, ¿verdad? A los que le están diciendo maestro y señor, y Jesús dice, ¿verdad? Están haciendo bien en llamarme así porque sí lo soy, ¿verdad? Y si ustedes, ¿verdad?, están recibiéndome como maestro y señor y hacen lo que yo hago, ¿sí?, se lavan los pies unos a otros, ¿sí? Entonces quiere decir, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, el poder de la palabra de Dios revelada en nuestro corazón para bendecir a todos los demás hermanos, ¿verdad? Aún a los que no están limpios, para saber, teniendo la esperanza, ¿verdad?, de que si les compartimos la palabra de verdad, Dios podrá actuar en sus corazones, ¿verdad? Y ellos, ¿verdad?, en un momento dado, si han traicionado, ¿verdad?, se van a arrepentir y ya no van a volver a traicionar, ya no van a volver a dividir la iglesia, ya no van a volver a dañar a los hermanos, ya no van a estar ofendiendo a otros hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están viendo el amor de Dios a través de nosotros, que nos estamos lavando los pies unos a otros. Amén. Entonces, lo segundo, ¿verdad? Los segundos son los que le llaman señores y señor, y significa, ¿sí?, que Jesús espera que haya sujeción a su autoridad. Aquellos, ¿verdad?, que lo están reconociendo como Señor y verdaderamente se están sujetando al señorío de Cristo. Porque, mis amados,
nos damos cuenta en la iglesia que muchos le llaman Señor, Señor, pero no se sujetan, ¿verdad? Hacen lo que quieren, ¿verdad? Viven la vida como quieren, ¿verdad? Se sienten ellos Señor, señores de sus propias vidas, ¿verdad? Y caminan solamente, ¿verdad? En si me gusta lo que me dice el pastor, sí lo hago, pero si no me gusta, entonces no, ¿verdad? Yo pinto mi rayita y ahí nos vemos, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Cuando nosotros verdaderamente reconocemos al pastor, y luego lo recibimos y ahora no solamente es el pastor de la congregación, ahora es mi pastor, ¿verdad? Entonces, cuando viene una palabra de alineamiento, cuando viene una palabra de disciplina, también la recibo porque sé que mi pastor lo está haciendo por mi bien, para que yo obtenga un provecho, ¿verdad? De alinear mi vida con Dios y que Dios me pueda usar y Dios me pueda bendecir. Amén. Y que cuando nos lavamos los pies unos a otros, estamos nosotros, ¿verdad? Declarando y proclamando que así como nosotros nos estamos sujetando a Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando yo te comparto, yo espero que tú te sujetes a Cristo también, ¿verdad? Y que te sujetes a las autoridades que Cristo ha puesto en la tierra, ¿verdad? Para que haya bendición. Tú te das cuenta, ¿verdad? Cuando muchos que están en la congregación, ¿verdad? Critican al pastor, cuando muchos critican a la autoridad, cuando muchos no están de acuerdo, ¿verdad? No, pues no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y cierran su corazón porque no están de acuerdo, ¿sí? Y entonces se rompe el acuerdo, quiere decir se rompe la unidad y quiere decir que entonces no hacemos las cosas, ¿verdad? Con entendimiento y muchos dicen, bueno, no estoy de acuerdo, pero sí lo voy a hacer, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Eso no sirve. Eso no sirve. ¿Por qué? Porque aunque hagas las cosas, ¿verdad? Tu corazón está cerrado, ¿sí? Y lo hiciste porque pues lo tengo que hacer, ¿sí? Y entonces no lo hacemos, ¿verdad? Con la actitud correcta, ¿sí? Y el Señor ve las cosas, ¿verdad? Ve las cosas, ¿sí? Entonces, ¿sí? El punto número uno, me reconocerán, ¿verdad? Doble honra, que soy Señor y Señor de tu vida. Punto número dos, dice Jesús, yo espero que te sujetes a mi autoridad. Punto número tres, dice, a los que claman a su nombre, ¿verdad? A los que me dicen, Señor, Señor, en tu nombre, ¿sí? Entonces tiene que haber, ¿verdad? Los que usan el nombre del Señor, ¿sí? Y son ellos autoridad delegada. O sea, yo puedo usar el nombre del Señor porque Dios me ha delegado su autoridad a través de su nombre revelado a mi vida, porque me ha visto, ¿verdad? Fiel, me ha visto, ¿verdad? Que soy leal, ¿verdad? A mis autoridades, que soy leal, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? Que estoy injertado en la vida verdadera, que estoy recibiendo vida, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? De la vid, ¿verdad? Que se está revelando, ¿sí? Entonces nosotros estamos unidos, estamos pegados a la iglesia, ¿verdad? Y la vida de Dios viene a través de la iglesia, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos usar su nombre con la autoridad, ¿verdad? Porque nos ha sido delegada. Y yo te quiero decir, mis amados, que muchos usan el nombre del Señor para ganar crédito, ¿verdad? Para que se les infle el ego, para ser vistos, quieren ser vistos, o sea, quieren una posición para sentirse bien, ¿verdad? Que tienen autoridad sobre otros, ¿verdad? Para ganar crédito, para ganar fama, para que digan que yo sí soy muy espiritual, ¿verdad? Que yo sí cuando oro, ¿verdad? Si las cosas sí se manifiestan, que el poder de Dios está conmigo, ¿verdad? Quiero ser visto, quiero ser reconocido, ¿verdad? Quiero recibir los aplausos de los hombres, quiero recibir las glorias de los hombres, ¿no? Entonces hay una motivación incorrecta, ¿sí? Punto número 4, a los que aman al Señor de corazón, a los que verdaderamente lo aman, ¿verdad? Con todo su corazón, ¿sí? Y los que verdaderamente, ¿sí? Activan su fe en Él, en Cristo, ¿verdad? Las cosas que yo hago, las hago porque tengo fe, ¿sí? En Jesús, ¿verdad? Él es la verdad, Él es la palabra de verdad y su palabra, ¿verdad? Me manifestó lo que Él quiere hacer y entonces yo estoy recibiendo, ¿verdad? La revelación, ¿sí? Y estoy caminando por fe, ¿sí? Entonces, punto número 5, te doy uno más, ¿sí? A los que predican el Evangelio, anuncian su reino, caminan en la gracia de Dios y se gozan en la justicia de Cristo, ¿sí? Y si quieres anotar ahí un versículo, ¿sí?
dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Entonces los que están buscando verdaderamente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Son los que le van a decir Señor, Señor, ¿verdad? Maestro y Señor, ¿sí? Doble honra, ¿sí? Estoy sujeto a mi Señor. Él es el Señor de mi vida, ¿verdad? Yo verdaderamente estoy viviendo el señorío de Cristo, ¿sí? Entonces la Escritura dice, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, y luego viene la segunda parte, ¿sí? La primera parte es no todo el que me dice Señor, Señor, ¿sí? Y vimos 5 puntos. Ahora, la segunda parte dice entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Esta es la segunda parte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿sí? Y entonces, fíjate, o sea, todo lo que contiene esta escritura, ¿sí? No todos no todos los que han hecho milagros, no todos los que han predicado la palabra de Dios, ¿sí? No todos los que han profetizado. Es que yo soy profeta, es que Dios me dijo que soy profeta, ¿sí? No todos, ¿sí? No todos los que dicen, ¿sí? Yo estoy en el reino de los cielos. No todos los que quieren entrar al reino van a entrar, no todos, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, ¿sí? Que eh, eh, estas palabras de Jesús nos tienen que abrir los ojos, ¿verdad? A esta condición, porque podemos caer en ella. ¿Por qué? Porque, oye, Dios ha hecho milagros cuando yo oro. Oye, muchos se han salvado cuando yo predico la palabra. Oye, Dios me ha dado palabras proféticas y muchos han sido bendecidos, pero no todos, ¿sí? O sea, no todo lo que se ve, pues, no todas las acciones, ¿sí? No todos los que hacen esas cosas van a entrar, no todos, ¿sí? Entonces, escucha, y si quieres anotar, el poder para hacer milagros, ¿sí? No necesariamente está conectado con una vida de piedad y de santidad, ¿sí? La Escritura dice que los dones son irrevocables. Entonces, o sea, yo te estoy dando nada más lo que dice la Escritura, ¿no? O sea, no más los estamos aplicando, los estamos enlazando, los estamos conectando, estas verdades, para que nos ayuden, ¿sí? Entonces te doy otra escritura, dice Pablo, ¿sí? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a acabar en la carne? Esta pregunta se la hace Pablo a los Gálatas. Y luego les dice, Gálatas insensatos. O sea, ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los hechizó? ¿Sí? ¿Sí? Para salirse de la revelación de la cruz de Jesucristo y meterse otra vez a la ley. ¿Quién los engañó? ¿Quién los hechizó? ¿Sí? O sea, empezaron bien, empezaron con la revelación de la cruz, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Recibieron la revelación de Jesucristo y la obra de la cruz, la obra de expiación y la obra de redención, ¿verdad? Y recibieron la palabra de revelación que llegó a sus vidas y todo. Y ahora vienen otros, ¿verdad? A decirles que es en las obras de la ley, ¿verdad? Y están dejando a Cristo, están dejando la gracia, están dejando la obra de la cruz, ¿verdad? Para meterse, ¿verdad? A cumplir los ritos de la ley. Entonces te repito este principio de la palabra. El poder para hacer milagros no necesariamente está conectado con una vida de piedad y de santidad.
Dios da dones y los dones son irrevocables. ¿Sí? Y cuando Dios entrega los dones, Él espera que hagamos buen uso de ellos. Pero muchos están usando los dones espirituales para promoverse, para promover su ministerio, ¿sí? Para promover su propio nombre y hacerse un nombre, ¿verdad? Grande, engrandecer su propio nombre, ¿sí? Para aumentar y ser conocidos y tener fama y reconocimiento de los hombres. Usan los dones, ¿verdad? Para ser vistos y ganar los aplausos y las glorias de los hombres. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que aunque empezaron bien, ¿verdad? Después el camino se apartó. Entonces, escúchame, porque esto es bien importante, ¿sí? Sanar al enfermo es manifestar su poder en la tierra a través de una persona delegada. Esa persona, ¿verdad? Libera el poder sanador. Cuando ocurre un milagro, ¿sí? El milagro es la manifestación de su poder, es el poder de Él, ¿sí? A través de una persona. Ese es un milagro, ¿sí? Pero sanar a enfermos o manifestar milagros, ¿sí? ¿Sí? No necesariamente están conectados con el carácter formado de Cristo en la persona. La persona recibe la unción, pero no crece en carácter. El carácter de Cristo no se forma en su vida, no le entrega todas las áreas que necesitan ser redimidas en su alma, ¿verdad? En su interior, ¿verdad? Y de repente están ministrando, ¿verdad? Y todas sus cosas internas, ¿verdad? Se manifiestan también a través de la ministración. Si la persona está resentida, si la persona está dañada, si la persona fue ofendida, ¿verdad? Y nunca pudo perdonar, ¿verdad? Y entonces se empieza a ministrar, ¿verdad? Lo que trae adentro va a brotar, va a brotar. La persona va a dar lo que tiene. Y si solamente tiene amargura, si solamente tiene enojos, si solamente tiene corajes, pues de esa manera va a estar ministrando, ¿verdad? Y va a estar entregando lo que está ahí, ¿verdad? Lo que está en su carácter, ¿sí? Entonces, escúchame porque esto es bien importante. O sea, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Entonces tú y yo tenemos que despertar estas verdades. Mira lo que dice Primera de Corintios, y ya nada más cuando te diga el capítulo ya vas a saber de lo que te voy a hablar. Primera de Corintios capítulo 13. Dice la escritura, ¿sí? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Entonces, subraya estas dos cosas, ¿sí? Porque nosotros podemos hablar lenguas. O sea, cuando nosotros hablamos en lenguas, podemos caer en estas dos condiciones. Lenguas humanas, quiere decir, Dios te puede dar un lenguaje, ¿verdad? De hombre, ¿verdad? Que tú ni siquiera conoces, pero que tú lo empiezas a hablar y alguien, ¿verdad? Que conoce esa lengua va a decir, hey, está hablando en mi lengua natal, ¿verdad? A lo mejor Dios te da el que hables el chino o el ruso, ¿verdad? O, otro idioma, ¿verdad? El rumano, no sé yo, ¿verdad? Aún el inglés, ¿verdad? Te puede dar el idioma, ¿sí? O también puedes hablar lenguas angelicales, ¿verdad? Lo puedes hablar, y dice la escritura, y no tengo amor. Entonces, mi amado, cuando Jesús dice, ¿verdad? Si ustedes me llaman maestro y señor, y lo soy, ¿verdad? Porque eso es una realidad. Entonces, lo que ustedes me están viendo hacer, ustedes lo tienen que hacer también. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo por amor. Por amor les estoy lavando los pies. Por amor les estoy ministrando, ¿verdad? El lavamiento por el agua. Por amor tú tienes también que amar a tus hermanos, ¿verdad? Y tienes que ministrarles el lavamiento de los pies en agua
A ellos, ¿verdad? Les tienes que lavar los pies también, como te digo, compartiendo la palabra, ¿verdad? Ministrando la palabra, dando testimonio del poder de la palabra en tu vida para que ellos sean bendecidos. Lávalos. Dice la Escritura que Cristo, ¿verdad? Se entregó en sacrificio, ¿verdad? Y murió por la iglesia. ¿Para qué? Dice, para purificarla, ¿sí? La iglesia, ¿verdad? Tiene que ser purificada. ¿Por qué? Por el lavamiento del agua, por la palabra. ¿Sí? Entonces nosotros ministramos la palabra, ministramos lavamiento, ¿verdad? Y esto significa amor. Y entonces dice Pablo, si yo hablo lenguas humanas y angelicales, ¿verdad? Pero no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿verdad? Vengo a ser algo que está hueco. Entonces, siempre hemos hablado de la famosa campana, ¿verdad? La campana es un metal sólido, ¿sí? Pero tiene una forma tal que por adentro está vacío, no tiene nada, es hueco. Y entonces la campana suena, ¿verdad? Porque ese interior hueco le permite, ¿verdad? Resonar, ¿verdad? Y el sonido, ¿verdad? Se expresa a través de, de ese golpe que se le da al metal, ¿verdad? El sonido que desprende, ¿verdad? Por la forma de la campana, ¿verdad? Genera, ¿verdad? Un golpeteo del mismo sonido dentro de la campana y luego sale, ¿verdad? Y se amplifica. Entonces, si nosotros no tenemos amor, por más que hablemos en lenguas humanas y angelicales, pero si no tenemos amor, ¿verdad? Vamos a hacer puro ruido, ¿sí? Vamos a hacer un metal que tiene sonido, ¿verdad? Pero que está hueco, ¿sí? Entonces, dice la Escritura, versículo 2, dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, tuviese sabiduría, ¿verdad? Y palabra de ciencia. Y si tuviese toda la fe, me moviera en el don de fe, de tal manera que trasladase los montes, tuviera palabra de autoridad, ¿verdad? Para hacer moverse los montes. Dice, y no tengo amor, nada soy. ¿Sí? Entonces, quiere decir, cuando dice nada soy, quiere decir, te desconectaste de la fuente. Quiere decir, el pámpano, ¿verdad? Te arrancaste de la vid verdadera. ¿Sí? Y entonces no hay vida y por lo tanto no va a haber fruto. Y si ya tenía algo de fruto, el fruto, ¿verdad? Se echa a perder y va a dar mal fruto. Entonces nos damos cuenta, ¿sí? Que la Escritura dice, ¿verdad? No todo, no todo, ¿verdad? El que me dice entrará. Entonces, Jesús nos está diciendo, parafraseando, ¿sí? Ninguna persona, dice el versículo Mateo 7, te voy a parafrasear del 21 al 23, ninguna persona que conozca mi autoridad, ninguna persona que crea que soy el Hijo de Dios, ninguna persona que tenga fe en mi justicia, ninguna persona que tenga el conocimiento de mi obra expiatoria, ninguna persona entrará al reino de los cielos. ¿Sí? Es decir, ninguna persona tendrá parte de mi gloria, ¿sí? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y entonces yo me doy cuenta, ¿verdad? Que va a haber muchas sorpresas. Va a haber muchas sorpresas y vuelvo a Mateo 7, 22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Entonces, fíjate, no entrarán y entonces, ¿verdad?, brotarán las preguntas. ¿Qué no profetizamos? ¿Qué no profetizamos? O sea, era gente que sí había profetizado, sí habían profetizado. Pero pues me recuerda, ¿verdad? Si quieres ahí poner entre paréntesis Balaam, ¿sí? Uno que fluía en profecía, ¿verdad? Pero él comerciaba con el don profético. Él se alquilaba o vendía la capacidad profética, ¿verdad? Hacía una contratación. Dice, ¿qué no echamos fuera demonios? ¿Qué no echamos fuera demonios? Dice el libro de Hechos, anótale. Hechos 19, versículo 13. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, o sea, a eso se dedica, ese era su negocio, ¿no? Echar fuera demonios. Exorcistas ambulantes, dice, intentaron, dice la escritura, invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y luego viene el caso de los hijos de Seba, ¿verdad? Que eran hijos de sacerdotes, ¿verdad? Que también tuvieron su propia experiencia, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que hay gente, ¿verdad? Pues que sí, o sea, que no profetizamos en tu nombre, que no echamos fuera demonios, ¿sí? Otra pregunta, ¿qué no usamos tu nombre? Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre? O sea, ¿qué no usamos tu nombre? ¿Qué no hicimos milagros? Es otra de las cosas, ¿verdad? Que contienen estos versículos, ¿sí? ¿Qué no nos movimos en los dones espirituales? ¿Qué no enseñamos la palabra de revelación? ¿Qué no enseñamos la palabra inspirada? ¿Qué no enseñamos la palabra profética? ¿Qué no lo hicimos? ¿Sí? Y aquí te doy otra escritura en Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Dice el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces la escritura nos está diciendo, ¿sí?, que tú y yo, ¿sí?, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Quiere decir, estamos siendo parte del cuerpo de Cristo. Quiere decir, somos miembros del cuerpo de Cristo. Quiere decir, estamos injertados en el cuerpo de Cristo. Estamos injertados en la vid verdadera. Estamos como pámpanos, ¿verdad?, injertados en el tronco de la vid. O sea, pertenecemos a la vid, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, ¿sí?, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Sí? Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, ¿sí? El camino del amor. Entonces podemos tener todos los dones y todos los títulos, pero si no hay amor, nada
somos. Amén. Entonces, dice la Escritura, no todos los que me llaman Señor, Señor. Punto número 2, entrarán, no todos entrarán en el reino de los cielos. Punto número 3, dice la Escritura, ¿dónde ando? Voy a mi Biblia porque estaba en el manual. Versículo 23, sería el tercer punto. Dice, y entonces les declararé, o sea, dice Jesús, ¿verdad? A todos los que habían profetizado y habían enseñado y habían echado fuera demonios y habían usado su nombre, ¿sí? Habían hecho milagros. Dice el versículo 23, que este sería el punto número 3, dice, entonces les declararé, ¿sí? ¿Qué les declararé? ¿Sí? Que nunca los conocí. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Nunca los conocí, ¿sí? Y luego les dice, termina diciendo, apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿sí? Nunca los conocí. Entonces, con esto quiero cerrar, ¿verdad? Este versículo, ¿sí? O sea, el Señor es omnisciente, Él lo conoce todo, ¿sí? Él conoce los corazones, Él conoce las intenciones más obscuras y más profundas de los corazones, Él conoce todos nuestros caminos, ¿sí? Pero Él está diciendo, y escucha, esto es lo que quiero, ¿verdad? Que atrapes. Jesús está diciendo, yo nunca los amé, yo nunca los estimé, yo nunca les di mi afecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca me pertenecieron. ¿Por qué? Porque nunca me rindieron cuentas. ¿Por qué? Porque yo nunca los aprobé. Les di los dones, pero hicieron mal uso de ellos y ya no los aprobé, ¿sí? ¿Sí? Nunca conversamos, nunca nos comunicamos, nunca tuvimos intimidad, ¿sí? Nunca fuimos socios para hacer las cosas. Tú las hiciste, ¿verdad? Independientes de mí, ¿sí? Nunca los conocí. Entonces, si Jesús conoce y reconoce, y el cielo conoce y reconoce a aquellos que son verdaderamente sus discípulos, nos encontramos con aquellos que aunque seguían a Jesús, seguían los principios de Jesús y habían recibido, ¿verdad?, poder y autoridad para predicar y aún para extender el reino, ¿sí? Nos damos cuenta que muchos, ¿verdad?, no vivieron la intimidad. Recibieron la impartición, pero nunca, ¿verdad?, desarrollaron. Nunca, ¿verdad?, le dijeron, Espíritu Santo, forma a Cristo en mi corazón. Yo quiero tener el corazón del Hijo, yo quiero tener el corazón de Jesús, yo quiero tener, ¿verdad?, ese corazón que el Padre, ¿verdad?, se sienta complacido, ¿sí? Entonces, Jesús, ¿verdad?, llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él. ¿Sí? Y muchos, ¿verdad?, que recibieron dones espirituales, porque los dones son irrevocables, ¿verdad? Y los usaron mal, no le fueron quitados, pero siguieron funcionando en los dones y en la profecía y siguieron haciendo milagros. Pero dice Jesús, yo nunca los conocí. O sea, nunca intimaron conmigo, ni desarrollaron una vida de intimidad conmigo, ¿verdad? Y entonces nunca estuvieron junto a mí, nunca estuvieron cerca de mí. ¿Sí? Entonces vemos cómo el Señor, ¿verdad?, entrega este poder, entrega esta autoridad a sus discípulos y Él sigue entregando su autoridad a sus discípulos en este tiempo. Así que es bien importante, ¿sí?, no enfocarnos en tratar de recibir
los dones espirituales, ¿verdad? En tratar de recibir, ¿verdad?, las cosas del cielo, ¿verdad?, para sentirnos bien. No, nuestro llamado es primero, ¿sí? Y te vuelvo a repetir, la escritura. Dice la escritura, busca el rostro del Señor y su poder. O sea, primero es el rostro del Señor, primero es intimidad, primero es conocer su corazón y luego es busca su poder, ¿sí? Entonces hay un diseño, ¿verdad? Entonces, ¿el que quiere? Discípulos. O sea, el discípulo, el que verdaderamente toma el discipulado, el que vive el discipulado, es porque ha decidido, ¿verdad?, estar en Cristo, ha decidido seguir al Señor, ¿sí? Entonces, la palabra discípulo significa uno que aprende, ¿sí?, instrucciones de otro. Y esto quiere decir que el discípulo no era solamente un alumno, ¿sí?, porque nos podemos quedar en eso, es que es alumno. No, el discípulo era uno que se mantenía al lado del maestro, ¿sí?, y que aprendía, ¿verdad?, a vivir como él y que lo imitaba en todas las cosas y en todo lo que el maestro hacía, ¿sí? Ese era un verdadero discípulo. Y entonces Jesús, ¿verdad?, tuvo mucho cuidado cuando llamó a estos 12. Dice que los llamó para que estuvieran con él, ¿sí? Y entonces ellos fueron los que verdaderamente se discipularon, ¿sí? Y ellos se convirtieron en las columnas de la iglesia. Y Jesús dijo, todos están limpios, ¿sí? No necesitan más que lavarse los pies. Ya están limpios todos, pero uno no está limpio, ¿sí? Entonces, estos 12, Jesús no solamente les enseña la palabra, ¿sí?, les enseña lo que tenían que hacer, sino que Él les muestra cómo hacer las cosas, ¿sí? Se pegan a Él, ¿verdad?, para que Jesús sea el modelo de cómo hacer las cosas que agradan al Padre, ¿verdad? Y entonces con hechos, ellos reciben, ¿verdad?, la enseñanza, ¿verdad? Y sobre todo, ¿sí?, ellos aprenden, ¿sí?, de Jesús a hacer las cosas con la actitud correcta. Te repito la escritura, ¿sí? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues. O sea, que en cada uno de ustedes haya la misma actitud que había en Cristo Jesús para hacer las cosas, para ser, ¿verdad?, los discípulos. Amén. Entonces, la actitud tiene que ser, ¿verdad?, lo que nos lleve, ¿sí?, para que nosotros vivamos como Cristo, hagamos las cosas como Cristo, tengamos las mismas actitudes que Cristo y podamos llevar las buenas nuevas, así como Cristo llevó las buenas nuevas. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús modeló su vida en sus discípulos, ¿sí? Así que no solamente los enseñó, escúcheme, no solamente los enseñó a sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Jesús los enseñó a vivir como un hijo de Dios en la tierra, a hacer las cosas como un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Jesús les enseñó las escrituras, les enseñó a conocer las escrituras. Los apóstoles de repente le decían, maestro, explícanos esas parábolas que tú hablaste. Señor, dinos, porque no le entendimos. Y Jesús, ¿verdad?, les dice, a ustedes les es dado el conocer, ¿verdad?, el conocer los misterios del reino de los cielos. A los demás no, a los demás solo les hablo con parábolas, pero a ustedes les estoy dando la interpretación, les estoy dando el conocimiento revelado de las escrituras, ¿verdad? Les estoy dando, ¿verdad?, una profundidad en la revelación, les estoy dando una perspectiva del cielo en la tierra a través de las palabras. Entonces, ¿qué hizo Jesús con los discípulos, con los que se pegaron a Él, con los que llamó para que estuvieran con Él? ¿Sí? Les mostró el corazón del Padre. Les enseñó a conocer al Padre a través de la relación que ellos veían que el Hijo tenía con el Padre, la intimidad que Jesús tenía con el Padre, ¿sí? Jesús les dijo, ¿verdad? Padre, yo oro que así como tú y yo somos uno, ellos puedan ser uno con nosotros, ¿sí? Entonces nos habla de intimidad. Si nosotros no desarrollamos la vida de intimidad, entonces vamos a ser como esos que hacían milagros y profetizaban, ¿sí?
que ministraban la palabra y ocurrían, dice, muchos milagros. Pero Jesús les dijo, apártense de mí, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces las obras que ellos hicieron se convirtieron en obras malas. O sea, el árbol lo vas a conocer por su fruto. ¿Sí? Y aunque el fruto, todo el mundo veía milagros y milagros y milagros, ¿sabes qué? Al cielo no lo podían engañar. Los hombres tal vez los valoraban y decían, wow, qué ungidos están estos, wow, ve cómo profetiza, wow, ve cómo imponen manos y ocurren milagros, ve cómo se desatan las sanidades, cómo hay liberaciones, wow, qué tremendos están estos sí son de Dios. Y Jesús viene y los descalifica. Jesús les dice, ¿sabes qué? Muchos se van a asombrar en ese día, ¿verdad? Cuando pasen revista, Jesús les va a decir, apártense de mí. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos que empezar a cuidar nuestro caminar y cada vez tomar más en serio el llamado, más en serio la comisión, más en serio, ¿sí?, la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, Jesús les mostró no solamente el corazón del Padre, Jesús les mostró los principios que rigen el reino de los cielos, ¿sí? Y Jesús, ¿verdad? Les habla todas el sermón del monte, lo puedes ver, el capítulo 7 es parte de todo lo que enseñó Jesús, ¿verdad? Del sermón del monte, ¿verdad? Que son los principios, ¿verdad? Que es lo que rige en el reino de los cielos, ¿verdad? Para que tú y yo entremos en todas esas normas que están establecidas, ¿verdad? La constitución del reino de los cielos está siendo revelada por Jesús, ¿sí? Entonces Jesús les está enseñando, ¿verdad? Lo que es el amor del Padre, lo que es el corazón del Padre, lo que es el reino de los cielos. Les está enseñando a conocer y amar, ¿verdad? Y a depender del Padre. Tenemos que amar a Dios como Jesús amó al Padre. Tenemos que depender del Espíritu Santo como de la misma manera que Jesús dependió del Espíritu Santo. Tenemos tú y yo que depender del Padre a través del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos nosotros que ser dependientes de Dios completamente, porque dependemos. Nuestra vida depende de la vida de Él. Si no estamos injertados, ¿verdad? No vamos a recibir la vida, no vamos a depender de Dios. No podemos estar haciendo las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Sin la guianza del Espíritu Santo, porque entonces estaremos caminando en un espíritu independiente, ¿verdad? Y entonces no seremos reconocidos por el cielo. El cielo reconoce a los que son del cielo. ¿Ven? El cielo los reconoce. Escucha lo que dice el Salmo 1. Te lo leo rápidamente. Rápidamente en la S, ¿verdad? Salmo 1 dice bienaventurados. Empieza diciendo bienaventurados. ¿Quiénes? Versículo 2. Los que en la ley de Jehová, ¿verdad?, está su delicia y en su ley meditan de día y de noche. Esto es intimidad. Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. Estamos injertados, ¿verdad? Estamos plantados, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces nos damos cuenta que si estamos dando fruto, ¿verdad?, vamos a empezar a ver prosperidad. Vamos a empezar a ver, ¿verdad?, que hay prosperidad, ¿sí? Dice, y no así los malos, versículo 4, ¿sí? No así los malos, ¿verdad? Es todo lo contrario. Dice el versículo 5. Bueno, me brinco al 6. Dice, porque Jehová conoce a quienes. ¿Qué es lo que conoce el Señor? Dice, conoce el camino de los justos. Entonces el Señor conoce. O sea, a Él nada le está oculto, nada le está escondido. Dice, mas la senda de los malos, ¿verdad?, perecerá, o sea, se acabará. ¿Sí? La senda de los malos, les va a decir el Señor, apártense de mí, hacedores de maldad. Amén. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús estaba modelando su vida en sus discípulos, ¿verdad? Y los está enseñando a depender, a conocer, a amar al Padre, pero también, ¿verdad?, los está llevando a que confíen en Él, ¿verdad? Él es la palabra. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la palabra revelada.
Tú y yo tenemos que confiar en la palabra, que cuando Jesús nos habla, lo que Él dice, así va a ser. La palabra que se revela, así va a ser. La palabra que Jesús habla es la palabra del Padre revelada a través del Espíritu Santo para nosotros, ¿verdad? Y entonces nos enseña a caminar en la palabra, nos enseña a depender de la palabra, nos enseña, ¿verdad?, a caminar en la voluntad del Padre, que es la revelación de la palabra que viene del cielo a la tierra a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces aprendemos a depender del Espíritu Santo y aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo. Qué tremenda, ¿verdad?, revelación está dando Jesús, ¿verdad?, a través de que no todo el que me dice Señor, Señor, hey, yo quiero ser de los que sí le decimos Señor, Señor, porque dependemos de Él, lo reconocemos, estamos sujetos a su voluntad, estamos sujetos a su autoridad, ¿verdad? Clamamos a su nombre porque sabemos que en su nombre, ¿verdad?, hay autoridad y esa autoridad nos la ha entregado en su nombre para funcionar como autoridad delegada, para que las cosas que hablemos, ¿verdad?, sean manifestados y el cielo las apruebe, que tú y yo seamos hijos de Dios aprobados para que nuestra vida, ¿verdad?, aprenda, ¿verdad? Y nosotros le podamos amar a Dios con todo nuestro corazón, porque Él ve el corazón. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, Él va a ver tu corazón, ¿verdad? Va a ver tus obras, pero ¿sabes qué? Él antes de verlo de afuera, primero ve lo de adentro y entonces va a decir, me ama con todo su corazón, entonces las obras que está haciendo están aprobadas también, ¿verdad? Y le pone palomitas, ¿no? Palomita. Y entonces nosotros, ¿verdad? Cuando predicamos, ¿verdad?, la palabra, Él viene y nos da inspiración de la palabra y entonces empezamos a hablar la palabra, empezamos a predicar la palabra, a compartir la palabra inspirada, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Anunciamos las buenas nuevas, anunciamos el reino de los cielos, nosotros caminamos, ¿verdad?, en la gracia de Dios, ¿verdad?, porque por gracia somos salvos, ¿verdad? Y entonces nosotros manifestamos la justicia de Cristo porque buscamos primero el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Entonces Dios nos enseña, ¿verdad?, a caminar en la justicia de Dios, ¿sí? Manifestando la justicia, ¿verdad?, con los hombres, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos puedan ver la justicia de Dios, ellos puedan conocer la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, el que nos salva, nos perdona, nos redime, nos limpia, nos purifica, nos justifica, ¿verdad? Y nos hace ser siervos, siervos de Dios, ¿verdad? Tenemos que ser siervos de Dios y siervos de nuestros hermanos, lavarnos los pies los unos a nosotros, ¿verdad? Que podamos poner nuestras vidas por nuestros amigos, por nuestros hermanos, para que otros, ¿verdad?, puedan vivir. Tú y yo vamos a ser partidos, así como Jesús fue partido, para que nosotros podamos vivir. Entonces, con esto voy cerrando, ¿verdad? Dice el último párrafo de aquí de la página 36, que pues logramos casi acabar una hoja, qué tremendo, ¿verdad? Dios no solo busca convertidos, que solo lo busquen por lo que pueden recibir de Él y hacer para Él. ¿Sí? Muchos hacen iglesia porque ya aprendieron a hacer iglesia, pero las cosas que están haciendo, ¿sí?, las están haciendo porque dicen son cosas buenas, son cosas, ¿verdad?, que son espirituales, son cosas buenas, pero que el Señor nunca mandó a hacer. ¿Sí? Y entonces están siendo independientes, ¿verdad?, aunque hagan cosas buenas, ¿sí? Y están haciendo cosas para Él. Entonces Dios está buscando, ¿sí?, discípulos que le amen, confíen en Él y le obedezcan. ¿Amén? Le obedezcan, ¿sí? Hombres que tengan a Cristo formado dentro de ellos, ¿sí? Quiere decir que tengan un espíritu humilde, que sean enseñables, que sean dóciles, que sean mansos, ¿sí?, que sean, ¿verdad?, no soberbios, no iracundos, ¿sí?, no pleitistas, ¿sí?, que no causen divisiones, que sean hombres de bien, que sean hombres, ¿verdad?, que en donde manifiesten el carácter de Cristo, que hagan las cosas como si las hiciera Jesús de la misma manera, ¿sí?, que no solamente sean seguidores de Cristo, ¿verdad?, sino que sean discípulos. Amén. Que sean discípulos. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, por esta hora, por este tiempo, por esta clase, por estas enseñanzas. Señor, yo espero, Señor, que lo que hayamos compartido en esta noche, Señor, haya traído luz a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor. Señor, y que, como escribió Pablo, si no tengo amor, nada soy. Señor, que nosotros digamos, yo sí tengo amor.
El amor del Padre se ha revelado a mí, a mi vida. El amor del Hijo ha traído consuelo a mi corazón. El amor del Espíritu Santo me ha llenado, me ha inundado mi corazón, se ha derramado desde el cielo sobre mi corazón, Señor. Y yo estoy teniendo ese amor que se necesita, Señor, para poder amar a Dios y poder amar a nuestro prójimo, para poder amar, Señor, las cosas que son del cielo y que tienen eternidad, para poder amar, Señor, a todos aquellos que aunque no están limpios, Señor, pero tú tienes, Señor, el milagro que se requiere, Señor, para que esas vidas puedan cambiar y ellos se puedan arrepentir, se puedan salvar y se puedan convertir, Señor, para ser verdaderos hijos de Dios. Señor, yo te doy gracias, Señor, porque, Señor, sabemos, Señor, que, Señor, aunque hagamos milagros y hagamos muchas cosas, Señor, sobrenaturales, que profeticemos, Señor, y que aún prediquemos la palabra de revelación, Señor, si no tenemos amor, Señor, si no tenemos esa intimidad contigo, si no tenemos esa vida pegada, Señor, a la vid verdadera, Señor, si no estamos recibiendo la vida del cielo, Señor, a través, Señor, de Jesucristo, Señor, que, Señor, Él es la vid verdadera, Señor, si no lo estamos recibiendo, Señor, nuestra vida, Señor, se puede perder, Señor. Yo te pido, Señor, que tú abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para que busquemos, Señor, los diseños del cielo y vivamos por los diseños del cielo, Señor. Que cuando usemos tu nombre, Señor, para echar fuera demonios, que cuando usemos tu nombre para hacer muchos milagros, Señor, nuestra vida, Señor, esté sujeta a Cristo, Señor, que estemos bajo la autoridad de Cristo, que reconozcamos la autoridad de Cristo, Señor, y que lo hagamos, Señor, todas las cosas, Señor, bajo la sujeción al Espíritu Santo, Dios, guiados por el Espíritu Santo, Dios, Señor, para que tú puedas dar testimonio de nuestras vidas, Señor, para que no nos llevemos sorpresa, Señor, cuando las cosas, Señor, sean reveladas del cielo a la tierra. Yo te doy las gracias, Señor, y declaro, Señor, sobre cada uno de los que tomamos en esta noche, Señor, esta enseñanza, Señor, que nuestras vidas, Señor, verdaderamente se alineen, Señor, lo que estaba desalineado se alinea, Señor, a la palabra de Dios, Señor, y que nuestras vidas puedan, Señor, caminar por el camino, Señor, que debemos de caminar. Ese camino, Señor, que más adelante lo veremos, Señor, un camino, Señor, que tú has preparado para nosotros. Que así como Moisés le dijo, Señor, al Padre, a Dios, le dijo, Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, Señor, delante de ti, Señor, yo te pido que me muestres tu camino para que te conozca, Señor, y halle gracia a tus ojos. Señor, hay un camino que nos lleva al corazón del Padre, hay un camino, Señor, que nos mete a la gracia de Dios, hay un camino que nos revela la gracia y el favor del cielo, Señor, hay un camino donde nosotros podemos tomar la gracia que necesitamos para llevar a cabo nuestro llamado, nuestra comisión, Señor, Señor, el trabajo al que tú nos has llamado. Gracias, Señor, porque tú nos has estado, Señor, alineando a tu corazón. Yo te doy las gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que te puedas gozar, que, que tomes la palabra y la bebas. Voy a estar subiendo esta enseñanza, ¿verdad? Para que la vuelvas a a escuchar, ¿verdad? Que tomes notas, porque yo sé que de repente hablo con mucha velocidad, ¿verdad? Y pues no doy tiempo muchas veces para que escriba, ¿no? Pero gracias a Dios que estamos dejando estas enseñanzas, ¿verdad? En la red, entonces, ahí puedes tú tomarla. Yo me gozo cuando me dicen, pastor, estoy volviendo a escuchar de las primeras enseñanzas, ¿verdad? De cuando empezamos todo este estudio y son una bendición. Hay gente que las está volviendo a tomar y todo y luego las está impartiendo, las está, ¿verdad? Enseñando, ¿verdad? O sea, las está tomando como fundamento y las está usando para enseñar a otros, ¿verdad? Y está viendo milagros ocurrir, manifestaciones poderosas ocurrir, ¿verdad? Milagros, ¿verdad? Milagros manifestándose, sanidades ocurriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y Dios respalda su palabra. Amén. Gracias te damos, Señor, y pues yo los bendigo a cada uno y yo declaro que van a crecer en el conocimiento, van a crecer en la revelación de la palabra y van a ser hacedores de la palabra, de tal manera que van a crecer en intimidad con el Señor. Busquen la intimidad, busquen crecer más en la intimidad. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios los guarde. Nos vemos próximamente. Amén, amén, amén.